Ya, continuamos con las clases. En este caso viene la materia máquina de C. No se olviden la exposición de transformadores de C para el día miércoles. Se está conectado todavía. Y hoy vamos a ver un poco de forma general lo que son los transformadores y un video explicativo, ¿no? Entonces hay unas diapositivas y posteriormente un video explicativo de los transformadores. ¿Sí? Entonces vamos con esa parte. Diapositivas transformador. Entonces, déjame meter un poco. E iniciar. Entonces, ¿qué es un transformador? ¿Quién me dice? ¿Qué función cumple un transformador? El de elevar o reducir un voltaje. Solamente voltajes. Trabaja con corriente alterna. Ya, ¿qué más? Entonces, un transformador es una máquina estática, ¿sí? Cuya función es hacer variar niveles de voltaje y de intensidades e intentando mantener los valores de las potencias, ¿no? ¿Sí? Aunque eso no se suele dar debido a que se producen pérdidas producto del trabajo mismo de la máquina. Dentro de esta máquina actúa una ley, ley de magnetismo, que dice que cuando por un hilo conductor, una bobina de hilo conductor, se le inyecta un voltaje, dentro de esta bobina se genera un campo magnético, ¿no? ¿Sí? Que será constante en el caso de alimentación que fuera continua y fluctuante en el caso que fuese alterno, ¿no? Y ejercerá su influencia sobre todos los objetos situados en las proximidades de la bobina sin necesidad que esté en contacto directo con ella. Cuando se envuelve una bobina sobre el mismo núcleo, esta estará atravesada por el campo producido por la primera bobina primaria, no primario del transformador. Si el campo producido es constante, no se obtendrá ningún efecto. Aquí es por lo que les decía que, bueno, en teoría no existen transformadores de C, ya que el campo magnético no es fluctuante y no va a permitir que se produzca una variación en la bobina secundaria, ¿no? Pero si es variable, como el caso de la alimentación AC, tal como se observa en la imagen, se inducirá una intensidad en el secundario haciendo variar sus valores tanto de voltaje como intensidad. Entonces, en la imagen tenemos las partes básicas, lo que es la parte del núcleo, ¿no? Tenemos devanados o bobinas primarias y secundarias. La bobina primaria es donde se inyecta la fuente de alimentación y la secundaria es donde se obtienen los valores que necesitamos. Aquí podemos ver cómo está formado el núcleo. En este caso está formado por chapas metálicas apiladas entre sí. ¿Sí? Y dentro del núcleo están envueltos ambos devanados. En primer lugar está envuelto el devanado primario y después el devanado secundario, ¿no? Estos puntos que están aquí son los puntos de conexión para el primario y el secundario, ¿no? Como dice en la parte diapositiva, permite aumentar valores o disminuir valores de voltaje y de intensidades sin necesidad de alterar la frecuencia.
A diferencia que, por ejemplo, en el caso de los motores, tengo la posibilidad de hacer variar lo que es la frecuencia. ¿Sí? Compuesto de tres partes, lo que son el núcleo, chapas metálicas apiladas entre sí, un bobinado primario que está conectado a la fuente de alimentación y un secundario donde se obtiene valores de tensiones e intensidades variantes. Por ejemplo, aquí en la imagen tengo un devanado primario y un secundario. Estas líneas verticales me indican el flujo magnético que se crea al momento de alimentar mi bobina primaria, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, bobina primaria que está alimentada con 230 voltios y bobina secundaria que obtengo 12 voltios, ¿no? Alterno. Entonces, estoy haciendo variar el voltaje, disminuyendo de un valor alto a un valor menor. Características constructivas del transformador. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior dicho, se construye el núcleo del tamaño más apropiado, dependiendo del tipo de características que yo desee poseer, ¿no? Como decía antes, chapas apiladas entre sí, en este caso en forma de, estas chapas están unidas. El espacio entre ellas es el menor posible, ya que al existir mayor espacio entre las chapas genera pérdida por magnetización, es decir que el flujo magnético se escapa, se puede decir, y automáticamente existen pérdidas que me impiden que obtengan los valores que yo deseo a la salida, ¿no? Dice que el hilo conductor está aislado con una capa de esmalte, ¿no? Es un esmalte especial para evitar que, como están colocadas una chapa entre sí, la primaria con la secundaria, este capo de esmalte evita que exista un cortocircuito, ¿no? La potencia de la sección del hilo, la potencia transformadora depende de la sección del hilo y el tamaño del núcleo, ¿no? Normalmente, mientras mayor tamaño va a tener mayor potencia. ¿Qué más? Aparte de esta parte de aquí, de lo mismo. La frecuencia se mantiene del valor original, en nuestro caso son 60 Hz. A ver que no se ve aquí. Los valores, la variación de los valores en la salida y entrada va a depender principalmente de las secciones y de la cantidad de vueltas que tengan los devanados, ¿no? Y vamos a ver justamente esa parte. Aquí tengo un transformador, ¿no? ¿Sí? Cómo se ve físicamente. Principalmente este tipo de transformadores que son de pequeñas potencias, puedo obtenerlos en equipo de sonidos, en parlantes, ¿no? Aquí entran dos, bueno, aparte del voltaje y la intensidad, ingresa una magnitud un dato importante que es conocer, que es el número de espiras tanto en el primario como en el secundario. Se la designa con la letra N. N1 para el devanado primario y N2 para el devanado secundario. Este dato numérico no tiene una unidad de medida, es adimensional. Cuando se aumenta la cantidad de vueltas de N, cantidad de espiras en el primario y en el secundario, también aumenta el voltaje, es decir, que son directamente proporcionales. Voy a colocarle aquí cuando N
el número de espiras, ¿no? Aumenta, el voltaje también aumenta. Y cuando N, el número de espiras disminuye, también el voltaje disminuye. Entonces son directamente proporcionales. Al uno aumentar, el otro también aumenta. Sí, esta forma de aislamiento. Dígame. El diámetro del cable varía también. Sí, a ver, vamos colocando aquí, ¿no? Entonces voy a tener tres datos básicos, ¿no? N, que es el número de espiras, ¿no? O el número de vueltas que tenga mi devanado. Voy a tener B, que es el voltaje o tensión. Y la I, que es la intensidad, ¿no? Voltaje lo mide en voltios. Intensidad en amperios. Y N no tiene unidad. Ahora dice la ley de transformación, para contestar la pregunta del compañero. Que N1 sobre N2 es igual a B1 sobre B2. ¿Sí? N1, número de espira en el primario sobre el número de espira en el secundario, es igual al voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario. ¿Quiere decir esto? Que al aumentar el número de espiras, aumenta el voltaje. Son directamente proporcionales. Entonces, si yo quiero obtener mayor voltaje, debo darle más vuelta en mi devanado primario y secundario. Si quiero menos voltaje, debo quitarle vuelta. Ahora, la parte de la intensidad son inversamente proporcionales. Dice que todo esto es igual I2 sobre I1. I2 sobre I1. Cuando aumenta el voltaje, disminuye la intensidad. ¿Sí? Cuando disminuye el voltaje, aumenta la intensidad. Y aquí entra el dato de la sección. Si yo tengo mayor intensidad, necesito un calibre de mayor o menor sección para un devanado. Si Mayor. Exacto, mayor sección. Entonces, por ejemplo, voy a suponer, en este transformador que está aquí, aquí voy a suponer que tiene 12 voltios. Y aquí, por lógica, es mayor, va a ser mayor voltaje, ¿no? 220 voltios. De ambos devanados, primario y secundario, ¿cuál ustedes piensan que tienen más vuelta? ¿El primario o el secundario? Viendo la fórmula que les acabo de indicar. Primario. El secundario. El secundario, profe. claro, el secundario tiene más vueltas porque tiene mayor voltaje. N2 tiene más vueltas. ¿Sí? N1 tiene menos vueltas. ¿Sí? Tiene menos vueltas porque el voltaje es menor. Ya, y ahora de ambos, ¿cuál tiene mayor intensidad y cuál tiene menor intensidad? El del lado izquierdo, el N1, tiene más intensidad. Más intensidad. ¿Por Sí. qué? Como usted dijo, depende de es inverso al voltaje. Exacto. Y uno tiene más intensidad porque es inversamente proporcional al voltaje. ¿Sí? Intensidad. Y 2 tiene
a ver, tiene menor intensidad, ¿no? Y ahora comparando ya con la intensidad, ya tengo unas consideraciones. De ambos devanados, ¿cuál tiene mayor sección? ¿Cuál de los dos conductores de ambos devanados es más grueso? ¿El primario o el secundario? Secundario. Secundario. El secundario, ¿por qué es más grueso que el primario? Porque el voltaje es Porque mayor. tiene más número de vueltas No. y el voltaje es mayor. A ver, en el caso de instalaciones, cuando la intensidad era mayor, necesitábamos una sección de mayor dimensión, ¿verdad? De ambos, ¿cuál tiene mayor intensidad, primario o secundario? El primario tiene mayor intensidad. Entonces, si tiene más intensidad, la sección va a ser mayor o menor. Tendría que ser, si nos vamos por ese lado, tendría que ser mayor. Sí. Debe ser mayor. Tiene mayor sección. Y este de aquí tiene menor sección. ¿Sí? Viendo el caso de la intensidad. Entonces, hay que hacer bien el análisis. No tomar en cuenta el voltaje, porque el voltaje no me sirve para seleccionar el calibre, sino la intensidad. Entonces, si ustedes ven, tienen un transformador de estos aquí, estos pequeños, ¿no? Ustedes van a ver que el primario tiene menor sección porque va a tener menor intensidad y mayor voltaje, ¿sí? Entonces, esto aquí tienen que grabárselo, ¿no? Porque vamos a utilizarlo en las siguientes clases, lo que son las N, voltaje y la intensidad. Entonces, la N y la B son directamente proporcionales y la N, la B con la I son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Te entendí esa parte de ahí? Sí. Entonces no se olviden, puede hacerle un captura de eso de ahí porque vamos a utilizarlo igualmente. Ya mismo subo la grabación. Entonces vamos más adelante. Bueno, existen algunos tipos de transformadores que veremos más adelante. Bueno, aquí está lo de la fórmula, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Esto, aquí tengo los datos de tensiones, intensidades, espiras y potencia. No, la que se intenta mantener es lo que es la potencia, ¿no? Aquí entra una parte, un transformador que se conoce como transformador ideal. Y es aquel transformador que no genera pérdidas, ¿sí? Es decir, que la potencia en el primario, si yo mido la potencia en el primario, va a ser igual que la potencia en el secundario, ¿no? Pero ya en la práctica esto de aquí no se da porque existe pérdida, ¿sí? La del primario va a ser mayor que la del secundario. Solamente que en teoría el transformador ideal que supuestamente el primario es igual que el secundario en parte de potencia. Y aquí está la fórmula. Voltaje primario sobre voltaje secundario es lo mismo, ¿no? 1 es primario, 2 es secundario. Igual al número de espira en el primario sobre número de espira en el secundario, igual intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario. Pueden colocarlo así, con letras P y S como subíndice, o con números 1 y 2, como ustedes entiendan, ¿no? Algo más aquí. Vamos a ver qué es más importante dice por aquí. Bueno, tengo diferentes transformadores. En el caso, por ejemplo, tengo transformadores de intensidades que son colocados en los tableros de control en la parte inferiores y nos permiten para medir con mayor facilidad la intensidad, ya que en la parte de control hay una parte de fuerza y para evitar
un contacto directo, se utiliza lo que son transformadores de intensidad. Circuito magnético, bueno, esta parte de aquí no, ya. Entonces, la siguiente clase vamos a ver, como es 1 hora, el siguiente video sobre el funcionamiento de transformadores, las partes, y posterior a eso haremos un poco de cálculo con la ley de transformación, ¿no? Entonces, si existe una pregunta hasta ahí. No, pero hay hay que seguir nomás investigando y ver todo. Ya. Entonces, bueno, quedamos hasta ahí y nos vemos mañana. No se olviden conectar al mismo enlace en el horario de video, ¿no? Entonces, pueden colocar presente y su nombre y nos vemos el día de mañana. Ya llegó el agua. Oye, despierta, Palomino. Es que quedó uno dormido, ¿no? Ya No llegó se el para los agua, minos, estamos compañero. lunes. Están dormidos. Ya hay agua para que bañen. Váyate tú. Ah, Acá hay full agua en Rocafuerte, venga, amigo. El río nomás, porque debe ser el río, no le falta el agua. Oye, pila, Chiyambo, tráeme unos botellones en ese burrito.